Compañeras, compañeros, la semana pasada les conté de cómo estaba perfilándose la elección para el Senado Federal en Texas del año que viene, 2026. Vimos de qué se trata la lucha en el bando republicano, donde tenemos un conservador, Cornyn, en contra de un conservador peor, que es Paxton, que es el fiscal general electo de Texas. Aparte, yo agregaría nada más para que sigan ustedes en contexto, que Paxton ha ganado sus 3 elecciones como fiscal, pero extrañamente, si van ustedes a la Wikipedia, van a encontrar que no ha sido fiscal todo el tiempo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la legislatura del estado de Texas, que aparte está dominada por los republicanos, decidió acusarlo en juicio político por corrupto. ¿Por qué? Porque había utilizado su cargo de fiscal general para amenazar a otras personas con intereses que tenían que ver con negocios de él en lo personal. Cualquier parecido con fiscales generales de la República Mexicana es que se cuecen habas en todas partes. Ahora, Paxton, pese a ese precedente, logró, con la ayuda del gobernador Abbott y la disciplina del Partido Republicano, que el Senado tejano lo mantuviera en el puesto. Lo logró por un solo voto. Pero ahí sigue vigente y desea ser ahora senador federal. Bueno, me detuve en Paxton para que ustedes vean el nivel de podredumbre y de corrupción que presenta hoy en día el Partido Republicano en Texas. Pero hoy quiero hablarles de quién es el que está poniendo en duda y el que quiere cambiar las cosas. En la elección de 2026, para el escaño federal en el Senado, tenemos a un joven, no más de 37 años, llamado James Talarico. Talarico nació en el centro del estado, en un viejo condado de la época de la colonización tejana, que hoy en día es un suburbio de la capital, Austin. Nació, y lo recuerda él una y otra vez, de una madre soltera, y luego fue adoptado por la siguiente pareja de su madre. Esto, en un estado tan socialmente conservador, nos indica que este joven estaba dispuesto desde el principio de su carrera a decir: estoy luchando por aquellos que son excluidos. Ahora, ¿de dónde le viene esto? Bueno, resulta que el abuelo fue un pastor presbiteriano que le enseñó al chico y a su hermana que el cristianismo es una muy buena idea, pero es una religión algo difícil. Pero se hace más sencilla cuando uno recuerda que solamente hay 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Detalle importante, en inglés y en inglés tejano, prójimo se dice neighbor, el vecino. Y esto es algo que repite una y otra vez el compañero Talarico. Y él pregunta: ¿quién es nuestro vecino? En el meeting con el que inició su campaña para el Senado Federal, cerca también de la capital del estado, Austin, le preguntó a su audiencia en un parque qué 1% de la población es peligroso. Y les preguntó: ¿es el 1% de la población en Estados Unidos que es musulmana un peligro para nosotros? Y los que estaban ahí reunidos dijeron: no, por supuesto. ¿Es un peligro para los Estados Unidos de América y para Texas el 1% que representa la población de migrantes no documentados? No, tampoco. Pero, ¿qué me dicen ustedes?, les preguntó Talarico, del 1% de oligarcas que dominan la economía y que se llevan todas las ganancias de nuestra economía. Y ahí sí todos dijeron: esos son el problema. El 1% que explota al resto de la sociedad. Y la pregunta es: ¿quién es nuestro vecino? ¿Quién es nuestro prójimo? El que está siendo explotado igual que todos nosotros. Es un mensaje fuerte y es un mensaje de sentido común democrático que ya lo vimos en las elecciones de este año, 2025, en otros lugares. Se hizo muy famosa esta posición social con el señor Mamdani en Nueva York, pero Nueva York no es Texas. ¿Qué más podemos saber de Talarico? Bueno, este señor Talarico empezó
estudiando para ser profesor y dio durante casi una década clases en sexto de primaria en una escuela pública de su localidad. Este compañero, ya que logró volverse representante, es decir, diputado local en la legislatura de Texas, se preguntó por qué los republicanos pretenden que todos los profesores y profesoras tengamos los 10 mandamientos cristianos en las paredes de nuestros salones de clase. Fue un debate, una iniciativa de los republicanos conservadores, y es muy interesante que ustedes vayan a YouTube y busquen esos debates, porque Talarico, que es el nieto orgulloso de un cristiano presbiteriano bautista, dice, a ver, yo no puedo faltarle el respeto a mi prójimo, a mi vecino, que resulta que es hindi o que es musulmán, poniendo los 10 mandamientos en el salón de clase. Porque aparte de todo, eso significa que hay una religión que tiene la protección del Estado, que el Estado a través de una legislación obliga a leer esos 10 mandamientos, pero no los principios doctrinales y filosóficos de otras religiones. ¿Ya ven ustedes que este cristiano presbiteriano es extraño? Nos suena incluso liberal, al estilo de los liberales mexicanos del siglo XIX, que todos eran buenos cristianos e incluso buenos católicos, pero no querían que hubiera una religión de Estado. Bueno, ha logrado detener en 2 ocasiones ese tipo de legislación en Texas, este compañero. Y ustedes pueden revisar en YouTube los debates, cómo el compañero le va preguntando a la que propone la ley cuáles son las razones. Por cierto, una anécdota en este punto. En Texas, en el Parlamento, en la Cámara Baja, no es ni un círculo alrededor de la mesa directiva, como es el Senado mexicano o como es San Lázaro, nuestra Cámara de Diputados, sino es un cuarto cuadrado muy grande donde todos están al mismo nivel y los de un partido se ponen de un lado y los del otro en el contrario. Y tienen un podium. Y entonces quien presenta la ley la tiene que explicar y contestar preguntas del otro partido que está en el otro extremo de la sala. Es una cosa muy interesante. Y el público está en los 4 lados de este cuarto grande, desde arriba viendo, ahora sí que, el partido. Bueno, Talarico es un buen orador. Es una cosa muy extraña porque luego teníamos políticos, y los tenemos también acá del lado mexicano del Río Bravo, que son muy técnicos, pero no son capaces de articular y de debatir. Este joven demócrata sí sabe hacerlo. Pero hay otras cosas. ¿Qué cosas ha presentado él como iniciativas de ley? Una, que los adolescentes que han sido considerados adultos por el sistema penal y están presos, tengan acceso a la educación básica general y puedan obtener un certificado de preparatoria aunque estén en prisión. Este tipo de cosas pone histéricos a los conservadores en Texas, pero ha logrado que pase. La otra cosa, este compañero se enteró, ya grande, como de 30 años, que tiene diabetes. Y a partir de su experiencia personal descubrió que es imposible conseguir insulina en un precio aceptable. ¿Qué hizo? Como legislador, proponer un programa de compra de medicamentos en Canadá, donde el estado de Texas pague la medicina de tal manera que, por ejemplo, la insulina tenga un costo máximo, accesible a todas las personas que sufren la enfermedad. Este tipo de cosas prácticas, concretas, libertad en el salón de clase, igualdad de todas las religiones ante la ley, no interferencia religiosa en la política pública, asegurarle a todos medicinas baratas, no suenan razonables, completamente razonables. Y sin embargo, Talarico probablemente sea el candidato perdedor en las elecciones para el Senado Federal el año que viene. ¿Por qué? Porque en Texas el dominio conservador y republicano es muy fuerte. Sin embargo, como les decía yo la semana pasada, hay una esperanza. Las últimas elecciones para el Senado han sido ganadas por los republicanos conservadores por entre 50% y 54% de la votación.
Eso significa que los demócratas, aunque se han quedado abajo y pueden tener en promedio el 47% de la población, podrían aumentar. Es una elección competida, donde casi siempre están ganando los conservadores. La pregunta es, ¿habrá interés de nuevos votantes, específicamente jóvenes, que entren y digan, a ver, este joven diputado demócrata sí me representa? Si entran y aumentan la participación popular, hay una esperanza de que ganen los demócratas con este vocero. Segunda, hay la posibilidad de que la experiencia concreta que han tenido todos, demócratas y republicanos, con las políticas alucinantes del trumpismo, convenza a una parte de los republicanos mucho más popular que hay que regresar. Kurt Hackbarth me decía el otro día que es esencial que en la frontera mexicana, que es la gran frontera de Texas que sigue el río Bravo, y donde está asentada la mayor parte de la población de origen mexicano en Texas, nuestros primos, nuestros connacionales regresen al voto demócrata. Porque recordemos, Trump en algún momento ganó votos mexicano-americanos. Si esa franja vuelve a votar demócrata, hay la esperanza de quitarle un voto en el Senado a Trump. Y este compañero, James Talarico, podría ser una voz de la juventud, paradójicamente de la juventud anglosajona, angloamericana, pero progresista a izquierdas. Decían en la broma algunos amigos americanos que su único problema es que ya tiene el apoyo público en una entrevista de Barack Obama. Bueno, tenemos que esperar y ojalá Bernie Sanders, que es el otro extremo, el extremo izquierdo en el Partido Demócrata, también apoye a este senador. Cada voto cuenta y es necesario, le interesa a México y le interesa al pueblo de Estados Unidos que el trumpismo conservador pierda el control del Congreso Federal estadounidense. Por ahora, buenas tardes, buenas noches, buenos días y salud y república.